lo más grande que puede hacer Dios es cambiar la vida de un pecador como nosotros. Vivimos en una sociedad cada vez más violenta, hermanos. Cada vez son más frecuentes y más cercanos a nosotros las historias, las vivencias de violencia. ¿Cierto o no? A tal punto que pareciera que comenzamos a acostumbrarnos. Dirían en lenguaje contemporáneo, hemos normalizado la violencia. Forma parte de nuestra vida cotidiana. ¿Me sigues, Katy? La semana pasada, nuestra ciudad fue protagonista de un escándalo de violencia. Ustedes saben, ¿verdad? Partido de fútbol de Atlas contra Gallos Blancos de Querétaro. Y ya sabes, en las redes sociales se volvió tendencia. Estuvimos mirando videos de cómo muchos, era una batalla campal, unos contra otros, como muchos sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de inhibición, estaban golpeando unos a otros, incluso personas ya prácticamente inertes en el suelo. Según nuestras autoridades no hubo ningún muerto, algunos lo dudan, no lo sabemos, pero lo que sí vemos es que tenemos un clima de violencia en nuestra sociedad. Ahora, en redes sociales, inmediatamente las personas, yo creo que esto es provocado, intentamos siempre encontrar un culpable y la mayoría de personas siempre se vuelca tras el gobierno, ya sea que sea el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, pero quiero decirte que esa es una forma muy simplista de mirar el problema de la violencia. Porque la violencia, hermanos, que vivimos en nuestro país tiene orígenes mucho más profundos y tiene su origen lamentablemente en los hogares, en las familias. Dios diseñó la familia y la estableció, escúchame bien, para que fuera un lugar seguro donde los seres humanos fueran procreados, amados y formados para ser personas de bien que vivan armónicamente con su prójimo. ¿Sí me escuchó? La familia, el hogar, debe ser el sitio más seguro para un ser humano. Porque ahí son procreados, son amados, son formados para que a su vez ellos sean personas de bien y puedan vivir en armonía unos con otros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tenemos hogares con mucha violencia de distintos tipos. Y el lugar que debiera ser más seguro se convierte en un lugar violento. Quiero que veas la siguiente gráfica. Esta gráfica nos muestra los casos de violencia familiar de los últimos años. Desde el 2015 a mediados del 2021. Y así, sin mirar a detalle los números, solo mirando la gráfica, ¿qué percibimos? Que van a aumento. Y la pandemia no ayudó en esto. Como las personas, algunas, o una buena parte de nuestra sociedad tenía que quedarse en su casa, esto propició, bueno, déjeme corregir, no propició, evidenció aún más el clima de violencia en el que viven los hogares. Entonces puedes observar, por ejemplo, de 11,000 casos denunciados, porque ahora, estos son los casos denunciados.
Hay muchísimos casos de violencia dentro del seno familiar que no se denuncian. Pero observa cómo en 2015 de 11,000 casos aproximadamente se va casi a 24,000 en el año 2021. La siguiente, por favor. Se estima que en México, fíjate bien, se estima que en México hay por lo menos 5,000 casos diarios de violencia en la familia. 5,000. Y solo se denuncian el 15%. 700 y algo de casos. Ahora, sé que en el lenguaje y en la agenda política, lo políticamente correcto es hablar de la violencia contra la mujer, y es cierto. 75% de esos casos de violencia doméstica son de un hombre hacia su mujer cónyuge. Pero hay un 25% aproximadamente de violencia familiar doméstica de la mujer hacia el hombre. Lo que pasa es que en el discurso político eso no vende ahora. Mira, quiero animarte a que aprendas y enseñes a tus hijos y a tus hijas a tener un pensamiento crítico de lo que nos dice el gobierno, de lo que nos dicen las instituciones educativas, e incluso de lo que enseña la palabra de Dios, o lo que dicen que enseña la palabra de Dios, porque a veces el problema es que no echamos a trabajar nuestra mente, nuestro criterio, no tenemos discernimiento y nos comemos todas las ideologías de moda que están en nuestra sociedad. La violencia no tiene género. ¿Hombres violentan a mujeres? Sí, y en mayor proporción, por supuesto que sí. Pero también hay mujeres que violentan hombres, mujeres que violentan a sus propios hijos. Entonces, no se coma el discurso político de moda. La violencia está arraigado en el corazón de todos los seres humanos. Alguien una vez hizo un llamado experimento social, y entonces en un lugar público recreaban una escena de violencia de un hombre hacia una mujer. Y la reacción de la gente que estaba alrededor era de ir a defender a la mujer, lo cual está bien. Pero justo estas personas hicieron en el mismo lugar el ejercicio al revés. De una mujer cacheteando y maldiciendo y violentando a un hombre. ¿Y sabes cuál fue la reacción de la mayoría o en general de las personas? Lo ignoraron y se rieron. ¿Por qué? Porque hemos sido programados para comernos el discurso político. Ahora, déjame decirlo así, yo desde joven he sido rebelde con lo que nos dicen la agenda política. Y he sido tan rebelde que el único que logró quebrantar mi corazón y llevarme a moldear mi vida conforme a un código fue Dios y su palabra. Porque sabes, vivir la vida cristiana y vivir los valores cristianos, déjame decirlo así, es rebeldía contra el sistema en el que estamos viviendo. Porque el mundo te dice, ve para allá, camino ancho que lleva a la perdición, pero Dios te dice, ve por el camino angosto que lleva a la vida eterna. El mundo va tras la violencia, aun cuando en el discurso se diga que no. Pero somos violentos y lamentablemente somos una sociedad violenta. La que sigue, por favor. La violencia toma distintas formas, ustedes lo saben. Una forma es la degradación de la persona.
que la persona se sienta sin ningún valor. Y mira si no, rata de dos patas, sabandija rastrera. Y te ríes porque lo has escuchado y lo has cantado. Y el reggaetón y un montón de música denigrando a la mujer. Y a mí me parece un discurso muy hipócrita el de nuestro mundo, porque por un lado se está diciendo de la violencia contra la mujer, pero los éxitos de ventas de música son canciones que justamente denigran y violentan a la mujer. Y me vas a decir, ¿y solo la compran los hombres? No, hay muchas chicas, ¿verdad?, escuchando a Bad Bunny y a todos esos cantantes. Pero te denigran, te quitan tu valor. Otra manera que la violencia se da en el seno doméstico es la llamada cosificación. Tratar a las personas como cosas que solo se usan, solo si me sirven. Y sabes, esa es la esencia de la pornografía. Tratar al hombre y a la mujer, en especial a las mujeres, como cosas, como objetos sexuales, y no darles la dignidad como personas que Dios les ha dado. Porque cada ser humano, independientemente de su estado socioeconómico, de su educación, de su color de piel, de su nacionalidad, cada ser humano porta la imagen de Dios en él. Amén. Entonces, hermanos, cuando tú como cristiano descubres lo que Dios enseña en la palabra, te das cuenta que cristianos que han sido racistas, que cristianos que han segregado, que cristianos que han marginado a la mujer, que cristianos que han sido violentos, no han entendido la esencia del evangelio. Las personas no son cosas, son seres creados a la imagen de Dios y portan en ellos la imagen de Dios. Pero hay demasiada violencia porque le hemos quitado el valor a la vida humana, la dignidad humana. Otra forma en que la violencia doméstica toma una ruta es en la intimidación, amenazas que provocan miedo o inseguridad. Si tú haces esto, yo te voy a hacer, o yo le voy a hacer a tus hijos, o yo le voy a hacer a tu familia, y se crea ese ambiente de inseguridad y de violencia. Otra forma común también es aislar a la persona, el aislamiento. Hacer que una persona se aleje de sus amistades para que el violentador tenga control de la persona. Y yo creo que hay muchas más. La última que quiero mencionar es el maltrato físico. Desde una inocente cachetada, y lo digo entre comillas, obviamente, hasta golpes que pueden provocar la muerte. ¿Cuántas chicas soportan, a veces no lo quieren? Lo increíble es que a veces es voluntariamente la violencia, justificando incluso. A mí me sorprendió que una mujer un día me preguntó, ¿qué no es normal que el esposo le pegue a la esposa? ¿Y usted qué dice? No es normal, pero es muy frecuente. Y ella preguntaba así, yo no podía creer esa pregunta. ¿Cómo que si es normal? Por supuesto que no es normal. Pero las chicas no se quedan atrás. He escuchado en consejería lanzamientos de plancha, hasta debería haber concursos para ver quién lanza la plancha más lejos.
Chicas, ¿ustedes creen que si le pegan con la plancha a la persona, no lo pueden hasta matar? Pero ahí está la violencia. La violencia está en nuestros hogares. La que sigue, por favor. Abre tu Biblia, por favor, en Isaías capítulo 59. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Antes de leerlo, quiero comentarte lo siguiente. La violencia no solo deja marcas físicas. La verdad es que lo más duro es que deja profundas heridas en la mente, en el corazón de las personas. Produce muchos sufrimientos. Y en la mayoría de ocasiones produce personas más violentas. Papás, mamás, yo sé que en toda relación de matrimonio, de pareja, hay diferencias. Puede haber conflictos. ¿O aquí en Fortaleza eso no pasa? Creo que no, ¿verdad? A lo mejor estoy así como exagerando. Pero quiero decirte una cosa, papá, mamá. No involucres a tus hijos en los conflictos de pareja. ¿Me escuchó? No, como que no, ¿verdad? No involucres a tus hijos. Porque a veces queremos tener como porras, ¿no? Alguien que nos diga, no, es que tú estás bien y él está mal. Y por supuesto que alguien puede estar bien y alguien mal. Pero es un grave error en la formación de nuestros hijos involucrarlos en nuestras diferencias como matrimonios. A veces en el afán de hacerte la víctima, queremos involucrarlos. Ahora, mira lo que dice Isaías. Escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. A nadie le importa ser justo y honrado. Las demandas legales de la gente se basan en mentiras. Conciben malas acciones y después dan a luz el pecado. Todo lo que hacen está lleno de pecado, y checa muy bien, y la violencia es su sello característico. Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado sus caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos y amigos, este pasaje fue escrito hace más de 2700 años y describe cabalmente la sociedad de hoy, ¿cierto o no? Mira lo que nos dice. En primer lugar, este pasaje habla de que es una sociedad violenta donde hay muchos asesinatos.
Cada día en nuestro país, en promedio, son asesinadas 90 personas. 10 son mujeres y 80 son hombres. Nuestra sociedad, hermanos, está llena de mentiras. ¿Cuántos juicios, como dice el texto, son basados en puras mentiras? El otro día una hermanita muy querida, Adri, decía, estaba buscando trabajo, decía, pero yo no me puedo meter a litigar porque litigar es simplemente decir mentiras. La corrupción, de la que tanto nuestros políticos se llenan la boca hablando de que sí hay, que sí no hay, que quedó eliminada, que no quedó eliminada. Hermanos, hay corrupción a todos los niveles. Fuimos hace unas semanas a la conferencia de pastores de Calvary en la zona sur, en Cuernavaca, mi esposa y yo. Y yo le dije a mi esposa, mira, sería muy rápido irnos en nuestro auto, pero la verdad, me da flojera pasar por la Ciudad de México y saber que los corruptos policías me van a parar para pedirme dinero. ¿Cierto o no? ¿O eso no pasa? Y mira, no importa si son azules, tricolores, amarillos, guindas, hay corrupción. Está en el corazón de los seres humanos. ¿Sabes? Platiqué como con 5 pastores del Bajío y a 3 los pararon para pedirles dinero. Entonces, ahí está. Isaías nos dice que el reflejo de una sociedad sin Dios es la violencia, es el sello distintivo. Hay destrucción y fíjate bien, no hay paz. Hermanos, la violencia es la característica de una sociedad que se ha alejado de Dios. Hemos sacado a Dios de la ecuación, o por lo menos lo intentamos. Hemos sacado a Dios de nuestra sociedad, hemos sacado a Dios de nuestros valores, hemos echado fuera a Dios de nuestra educación y también de nuestra vida. Muchas personas dicen que la educación es la solución para los males de nuestra sociedad. Y por supuesto que enseñar y educar a las personas puede aliviar un poco el problema, pero la realidad, hermanos, es que al ser una sociedad sin Dios, estamos condenados a ser una sociedad violenta, aunque la violencia se practique con eufemismos. Sí, porque a nuestra sociedad le encanta en el discurso suavizar los términos. Interrupción legal del embarazo, como si pudiera interrumpirse y volver a continuar. Mejor debiéramos decir las cosas como son, terminar con la vida del feto que está dentro de la madre. La Escritura dice: no matarás. Y empieza toda una discusión filosófica. ¿Cuándo comienza la vida humana? ¿Y cuándo un ser humano es persona? Déjame decirte que solo Dios tiene la autoridad para dar vida y también para quitarla. Y entonces nuestra sociedad sigue siendo violenta, pero te va a poner un disfraz, un telón para pues, que suene padre, no suene como tan duro, ¿no? Usted está muy enfermo y a lo mejor ya es una carga para su familia y entonces dicen, pues debemos tener una alternativa para una muerte digna. En pocas palabras, vamos a matar a los viejos que ya son un estorbo. ¿Eso no es violencia? Por supuesto. Pero una sociedad sin Dios tiene como sello distintivo la violencia. Por eso Dios nos invita a regresar a Él. Mira lo que dice la palabra ahí mismo en Isaías capítulo 55,
versículos 6 al 7. Mira lo que dice la palabra. Estas palabras son para ti. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué debe hacer? Vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Mira, Dios pudiera dejarnos abandonados a nuestra suerte, porque nosotros somos los rebeldes, nosotros somos los pecadores. Nosotros en nuestra naturaleza no queremos nada con Dios, porque quiero ser libre y hacer lo que me dé la gana. Y Dios, cuando nos creó, se tomó el riesgo de hacer personas con libre voluntad, porque Él está seguro de que su carácter de amor y bondad son suficientes para que sus criaturas tomen la decisión de amarle y de estar con Él. Pero Dios podría dejarnos a nuestra suerte. Hay que se hagan pedazos. Pero Dios es bueno. Y Dios tiene mucha compasión, mucha misericordia. Dios ha visto el dolor que te ha producido la violencia a ti como mujer. Dios ha estado presente cuando fuiste violentado siendo un niño, un adolescente. Nunca ha sido el plan de Dios la violencia, nunca. Y el Señor dice, vuélvanse a mí, y yo seré amplio en perdonar. Ahora, ¿por qué el ser humano es violento en su esencia? Porque el ser humano, fíjate bien, está enemistado con Dios, está enemistado consigo mismo muchas veces, y está enemistado con su prójimo. Por lo tanto, hay dos cosas que Dios va a hacer para que podamos dejar ese camino de violencia. La primera es que Él nos va a llevar a una reconciliación. Una reconciliación entre Dios y tú, contigo mismo y con tu prójimo. Mira lo que dice la palabra, por favor. En Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22. Y por medio de Él, de Cristo, Dios, ¿qué hizo? Reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, te incluye a ti, me incluye a mí, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico,
como resultado, los ha trasladado, subraya esto, es hermoso, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, amigos, el Señor dio el primer paso para reconciliarnos con Él. Dios no es como nosotros, que cuando alguien nos ofende decimos, no, que venga aquí de rodillas a pedirme perdón. Porque aquí, así somos, ¿no? Así, que venga aquí el desgracia a pedirme perdón. No, Dios no es así. Dios dio el primer paso para la reconciliación, y esa reconciliación, dice Pablo aquí en Colosenses, ¿dónde se dio esa reconciliación? En la cruz de Cristo. Ahí Dios borró todas las enemistades, ahí Él llevó nuestro pecado, llevó nuestra culpa, llevó el juicio por nuestro pecado. Todo lo que nos separaba de Dios, ahí fue perdonado. Y ahora tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Y esa oportunidad es para ti, es para mí. ¿Por qué no estás en paz? ¿Por qué tenemos como un sello distintivo en nuestra naturaleza la violencia? Porque no tenemos paz con Dios, no estamos reconciliados con Dios, somos enemigos de Dios. Y me encanta lo que dice en NTV la última parte. Él nos reconcilió consigo mismo en la cruz y nos ha llevado a su misma presencia. Porque incluso nosotros como somos, ¿no? Decimos, sí lo voy a perdonar, pero que no me vuelva a hablar en mi vida, ¿no? Sí, ¿no? Es como un perdón así medio chafa, medio hipócrita. Decimos, sí, lo voy a perdonar, pero que nunca se vuelva a aparecer en mi vida. Pero el Señor dice, no solo los perdono, no solo los voy a limpiar, quiero que estén en mi presencia. Porque ahora somos familia, somos hijos de Dios. Amén. Y podemos habitar en su presencia. Ahora, la reconciliación trae otro resultado que también es imprescindible en la vida de los seres humanos, y es la regeneración. Necesitamos ser regenerados por Dios para poder experimentar cambios reales en nuestras vidas. Mira, el mundo dice que en esencia nosotros somos buenos. ¿Sí lo has escuchado? Somos más los que dicen, ¿no? Pero Dios, que es nuestro creador y que nos ve así como somos, nos dice, mira, el problema es que no hay justo ni a uno. Y el pastor y los que tocan en la alabanza y los que van a una iglesia, todos somos pecadores. ¿Cierto o no? Y ahí está la misericordia de Dios, porque Él nos reconcilia en Cristo y ahora nos da algo que nosotros no podemos hacer, que es la regeneración. Este texto es muy conocido si ya eres creyente. 2 Corintios 5, 17 y 18 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, dígalo conmigo, nueva criatura es. Nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, ¿de dónde proviene? Constrúyete a ti mismo, ¿no? Es la frase de hoy. No, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mira, lo has intentado y no has podido.
Por eso Dios, cuando nos reconcilia con Él, como parte de ese proceso viene la regeneración. Y Él ha prometido a todo aquel que cree en Él, fíjate bien, un nuevo corazón. Ezequiel 26. Porque este corazón es más duro que el mármol, que un pedernal, que una piedra. Y Dios necesita cambiarlo. Un corazón, un nuevo corazón de carne, dice el Señor. Nos ha dado una nueva mente, la mente de Cristo. Y nos ha dado un nuevo espíritu, el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, por más que tú te esfuerces, no es posible en las fuerzas humanas experimentar los resultados de la regeneración en nuestras vidas. Necesitamos a Dios. Necesitamos su Espíritu en nosotros para que ese Espíritu comience ese proceso de cambio de dentro hacia afuera. Y esa regeneración, hermanos, nos va a reconciliar con Dios, nos va a derramar su amor en nuestros corazones. Podemos aprender a perdonar como Cristo nos ha perdonado. Podemos tener paz con Dios. Y solo así dejar y romper las cadenas de violencia que hay en nuestras familias. Solo así sanarán las heridas de tu corazón que te ha dejado la violencia de ese hombre que te golpeó, de ese hombre que te violó, de esa mujer que te ha amenazado, de esos padres iracundos que están lastimando día a día a sus hijos. Necesitas a Cristo. Mira lo que dice el siguiente versículo. Porque está demostrado que la violencia tiene otros acompañantes, que son las adicciones. Y mira lo que Pablo dice hace casi 2000 años. ¿Puede leer la primera frase conmigo? No se emborrachen con vino. Como que no los escuché muy convencidos. Vamos a leerlo. No se emborrachen con vino. Y nadie dijo amén. Porque eso les arruinará la vida. Y es verdad. Mira, en los hogares violentos hay adicciones. El alcohol. Un padre alcohólico, una madre alcohólica, un padre drogadicto, una madre drogadicta, son el sello de un hogar con violencia. No se emborrachen con vino. ¿Sabes por qué mucha gente es pobre? Porque de por sí no ganamos bien en este país y gastamos grandes porcentajes de nuestro ingreso en emborracharnos. Tú puedes ver, y a mí la verdad me da mucha tristeza, y quiero hablarles de Cristo a más personas, porque todos los viernes en la tarde, los sábados en la mañana, puedo ver las tiendas llenas de las que venden alcohol, llenas de personas que apenas ganan lo suficiente para mantenerse saliendo con su six pack. Bien que saben, ¿verdad? No se emborrachen con vino, dice la palabra. Mira, si estás luchando con esa adicción, te animo a que busques al Señor y puedas ser librado de esa adicción. Si le llegas al porro de mota, si estás con la cocaína o todavía peor con las anfetaminas. ¿Qué dice ahí? Te llevará a la ruina. Ruina física, emocional, espiritual, financiera.
Antes, en cambio, dice, ¿qué hay que hacer? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Ponnos el siguiente versículo, Katy, por favor. Gálatas 5, 22 y 23. Pero la clase de fruto que da el Espíritu Santo, que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es, fíjate bien, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Qué diferentes serían nuestros hogares con estos frutos. Mira, si algo debe transformar el Evangelio, son nuestras familias, nuestros hogares. Si tú creciste en un hogar violento y ahora conoces a Cristo, que Cristo rompa esas cadenas de destrucción a través de la violencia y ahora puedas experimentar paz en tu hogar. ¿Y sabes por qué son cadenas? Porque a veces odiamos lo que vimos cuando crecíamos y el problema es que volvemos a replicar esos ciclos en nuestras vidas. ¿Cierto o no? Por eso el Señor hoy quiere hablar a tu corazón y quiere decirte, mira, sí hay esperanza. Vengan a mí, conózcanme. Yo soy amplio en perdonar. Te voy a reconciliar conmigo mismo, vas a reconciliarte contigo mismo y con tu prójimo. Y vas a ser regenerado por el Espíritu de Dios. Quiero hablar a los que son creyentes. Si eres un hombre violento, si eres una mujer violenta, deja esa vida. Que Cristo se refleje en tu familia, siendo un lugar de paz. El Señor es nuestra paz. Rompe con eso. Deja que el Señor sane las heridas de tu corazón. Porque si el Señor no sana, ese ciclo destructivo de violencia va a continuar en tu vida y en tu familia. Crecí en un hogar con violencia familiar. De un buen hombre como fue mi padre, socialmente hablando, pero de un hombre que fue golpeado muchas veces sin misericordia por su propio padre. Mi padre fue un hombre que sí amaba, pero no podía expresar su amor. Uno de los recuerdos que tengo de esa violencia familiar en mi casa fue una vez que mi padre estaba golpeando a mi madre. Y yo quise meterme a defender a mi mamá. Me acuerdo que mi papá, lleno de ira, se volteó y me golpeó a mí también. Tenía yo unos 9, 10 años en aquella época. Por muchos años le guardé ese rencor a mi padre.
hasta que conocí a Jesús. Y cuando conocí a Cristo, entendí lo que es el verdadero perdón. Y perdoné a mi padre. Aunque él nunca me pidió perdón y aunque él nunca lo mereció. Porque esa es la maravilla del perdón divino. Ese perdón no se gana. Dios nos otorga el perdón aunque no lo merecemos. Por eso Pablo dice: de la manera que Cristo te perdonó, también perdona a otros. Yo sabía el clima que había en mi hogar. El Señor por alguna razón me trajo a la ciudad de Querétaro hace casi 31 años. Gracias. Y mi oración era: Señor, haz algo con mi familia, no sé qué va a pasar con ella. Y Dios obró. Cuando yo me vine a Querétaro, mi padre, un hombre duro, un hombre poco expresivo, empezó a sentir mi ausencia, porque yo era el primer hijo que salía del seno de la casa. Y sabes, mi padre, que no era nada religioso, comenzó a ir a la iglesia donde yo fui alcanzado por el Señor. Y empezó a llevar a mi madre. Y con el tiempo, ellos abrieron su corazón al Señor. ¿Y sabes dónde veo la maravilla del Evangelio? Obviamente mi padre siguió siendo un hombre imperfecto, pero Dios lo cambió mucho. Pero aún veo la maravilla del Evangelio en esto. Mi madre, que tanto sufrió ese ambiente de violencia en el hogar. Recuerdo que un día me dijiste: he aprendido a perdonar a tu padre. Y sabes, eso solo Dios lo puede hacer. Mi madre y mi padre siguieron viviendo juntos. El Señor fue cambiando sus corazones. Y eso es la maravilla del Evangelio en nuestras vidas. Tú también puedes romper esas cadenas de violencia en tu hogar. Deja que Cristo te transforme. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con tu prójimo. Reconcíliate contigo mismo. Cristo puede hacer la diferencia. Oremos. Gracias, Señor, porque Cristo es real. Cristo está vivo. Cristo salva. Cristo perdona. Cristo restaura. Cristo rompe las cadenas de maldición y de violencia que puede haber en nuestra vida. Quizá en esta mañana tú has sido parte de esa vida. Sea que tú seas un violentador, o sea que hayas sido víctima de muchas maneras de violencia. Quiero animarte a que te vuelvas al Señor, que dejes de vivir sin Dios,
y que puedas conocerle. Que dejes que Él sane esas heridas que llevas cargando toda tu vida. Quizá tu padre te abandonó, quizá tu madre dejó el hogar. Quizá eras golpeado, eras humillado, quizá tus amigos, tus amigas te hacen un montón de bullying. No dejes que la violencia destruya tu familia. Mejor ven a Cristo, conócele, recibe su perdón y su reconciliación. Deja que Él regenere tu vida y que la paz de Cristo more en tu hogar, en tu corazón, en tu matrimonio y con tus hijos. Gracias porque Cristo es nuestra paz, Señor. Si en esta mañana tú te das cuenta, vamos a cerrar todos nuestros ojos, que realmente la violencia ahí está en tu vida, en tu familia. Si el Espíritu Santo te ha mostrado que es tiempo de volver a Dios, yo quiero animarte a que en esta mañana te reconcilies con Dios. Eleva una oración de arrepentimiento a Dios. Pídele perdón por haberlo sacado de tu vida y vuélvete a Él. Y Él será amplio en perdonar y tendrá de ti misericordia. Así, con tus ojos cerrados, si tú en esta mañana tienes necesidad de Cristo en tu vida, dile de todo tu corazón la siguiente oración. Dile: Jesús, sé que soy un pecador. Me arrepiento. Quiero que me perdones, que me limpies, que me hagas una nueva persona, que cambies mi corazón. Sana las heridas que me ha dejado la violencia y también ayúdame a dejar de ser una persona violenta. Creo en ti. Quiero que seas el Señor y el Salvador de mi vida y me hagas una nueva criatura. En tu nombre, amén. Así como estás con tus ojos cerrados, si tú has hecho esta oración por primera vez en tu vida, quiero animarte a que me levantes tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien que haya hecho esta oración? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, tú has visto las manos y has visto los corazones, Señor. Te pido, Padre, en tu precioso nombre también, que los que ya somos tus hijos reconozcamos que debemos dejar la violencia en nuestros hogares, dejarla fuera. Si en esta mañana, mi querido hermano, hermana, te das cuenta que vives en caminos de violencia, arrepiéntete. Vuélvete al Señor también. Y que el Señor pueda traer paz, reconciliación en tu matrimonio, reconciliación con tus hijos, reconciliación con tus propios padres. Vuélvete al Señor, el cual será amplio en perdonar y tendrá de ti misericordia. Amén.